momentito. Un momentito. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, encendemos sus cámaras y vamos a empezar, ¿no? Hemos venido hablando sobre diferentes temáticas en cuanto a lo que es la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como tal. Mariela. Lisa, disculpe, estaba tomando lista y se me salió del Zoom y creo que me puso falta. Por favor. Estamos en clases. Espérame un momentito, le reviso. Ya, gracias, por favor. Bueno, ya hemos analizado estas temáticas que es de suma importancia para poder nosotros entender específicamente lo que es la sociedad del conocimiento y lo que es la sociedad de la información. Habíamos dicho que al hablar de sociedad de la información consistía en recolectar, ¿sí? O enriquecernos específicamente con información de diferentes ámbitos, ¿no? Que nosotros podemos obtenerla. Por ejemplo, una de estas herramientas importantes que nos da información, obviamente, es el Internet, ¿sí? También habíamos comentado de diferentes repositorios o de otros lugares donde podemos nosotros adquirir información. Pero esta información tiene que ser transformada en conocimiento. ¿Cómo se la transformaba en conocimiento específicamente? Se la transformaba al momento de interpretar esta información, de saberla reflexionar, de saberla analizar, ¿no? Y de manera que este conocimiento esté obviamente puesto para la sociedad para poder resolver un determinado tipo de problema. Aquí tenemos dos cuadros importantes que me habla de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. La información es la estructura central de una nueva economía. Entonces, mire, todo lo que es información me ayuda obviamente para los cambios, diferentes cambios, ¿no? En cuanto a la política, la economía, en cuanto a lo social específicamente. Progresos tecnológicos, la información y el uso de las tecnologías no garantizan el conocimiento. Eso sí tengamos muy claro. No porque yo estoy utilizando el Internet o las tecnologías, obviamente ya tengo conocimiento, no. Espera un momentito, por favor.
Bueno, sigamos, ¿no? Entonces estábamos hablando obviamente que no porque tenga, esté a mi alcance el uso de las tecnologías, eso obviamente no me va a garantizar que yo tenga conocimiento. Recuerde que primero debo obtener información y esta información debe ser transformada, obviamente debe ser interpretada, analizada para convertirla en conocimiento como tal. En cambio, la sociedad del conocimiento, como la vemos, tenemos que aparece aproximadamente en los años 90. Requiere de las personas la capacidad para procesar lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? La capacidad de procesar la información que tienen a su disposición, captarla, interpretarla con criterio, otorgarle un significado, aplicarla, compartirla, enriquecerla. De manera que toda esta información que fue adquirida se convierte obviamente en conocimiento. Bueno, también tenemos obviamente las declaraciones que hace la UNESCO, ¿no? Sobre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Mire, la UNESCO nos habla muchísimo de lo que es las transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable, basado obviamente en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística, ¿sí? La UNESCO también nos habla del acceso a la información y al conocimiento, el aprendizaje electrónico, la ciberciencia, la diversidad de la identidad cultural, la diversidad lingüística. Mire, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento y obviamente de la sociedad de la información, lo que se quiere es que todos tengamos acceso a esta información y al conocimiento como tal, que implementemos lo que es el aprendizaje electrónico, la ciberciencia, ¿no? Que el Internet obviamente sea accesible y fiable en todos los ámbitos del conocimiento humano y obviamente que se ponga a servicio para poder resolver un determinado problema, sin dejar atrás lo que es la diversidad y la identidad cultural. Aquí encontramos un determinado perfil. A ver, ¿quién me dice qué es lo que se observa? ¿A qué podemos nosotros llegar como conclusión? A ver, chicos, esto también ya lo habíamos visto, ¿no? A ver, chicos, ¿qué podemos observar? Mariela. Este, según yo puedo observar, el chico es como que está más serio, como que más tímido, y la chica como que ya más suelta, más tranquila. ¿Quién más tiene una opinión? Es como un cambio o algo así. Ya. A ver, alguien, por favor, una opinión. Bueno, se ve que el perfil del hombre es un poco más serio, parecía responsable. En cambio, la mujer, chuta, se la ve una parada, digamos, de risueña, de coqueta, diría yo. A ver, ¿qué opinan los compañeros? ¿Qué me muestra este tipo de perfil? A ver, ¿qué me muestra este tipo de perfil? Mire, que esta persona es lo que nosotros queremos hoy en día que sean los estudiantes, no que seamos todas las personas. Em, en este caso nos está indicando que estos personajes tienen este perfil donde no solamente se quedan con el conocimiento que ellos van adquiriendo, sino quieren más y más. Por eso se los conoce como nómada. ¿Qué es un nómada? Que no se queda en un solo sitio todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, este concepto, Carlos, que usted nos acaba de dar, lo podemos traducir al conocimiento, lo podemos implementar dentro de lo que es el conocimiento y la información. ¿Cuál sería la Sí, conceptualización? que no se queda con la información obtenida, sino que investiga más y continúa educándose. Muy bien, ¿no? Entonces, siempre quiere más, siempre quiere conocer, siempre quiere llegar a lo que es la sabiduría. Mire, si usted observa aquí las características de estos personajes, una de las características es crear una marca personal, ¿sí? Está en constante evolución y es autodidacta digital. Tiene capacidad para resolver diferentes problemas. Recuerde que en la actualidad, obviamente, la educación
se la lleva a eso, ¿no? En que el estudiante tiene que ser creador o formador de su propio conocimiento. Es consciente del valor de liberar el acceso a la información. No está limitado a una edad determinada. Entonces, mire, la edad no es un limitante para nosotros llegar a formar lo que es el conocimiento o a obtener lo que es el conocimiento. Es creativo, innovador, colaborativo, motivado, analista, reflexivo, crítico, etc. No tiene miedo al fracaso. Genera nuevos conocimientos, obviamente, en base a la información que él va adquiriendo como tal, ¿verdad? Es creador de redes, siempre conectado a personas, ideas, organizaciones. Entonces, mire, hoy en día uno de estos medios importantes son las redes sociales, ¿no? Donde vamos interactuando con diferentes personas, ¿sí? Siempre y cuando hagamos un buen uso de estas tecnologías. Aquí nos encontramos específicamente, mire, con esta sociedad, aprender a conocer, hacer, ser y educarse. ¿Sí? Pasión por el saber, pasión por ayudar a aprender. Aquí podemos observar lo que nos comenta, ¿no? Lo que nos dice Pérez Gómez, 2007 y 2012. Entonces, mire, esta cita, esta forma de citar ya no es nuevo para usted ya hizo el trabajo del foro académico, ¿verdad? Y científico. Entonces, donde nosotros buscábamos diferentes autores, ¿sí? Que comentaban sobre la temática en específico. Entonces, estábamos basándonos ya en algo científico. Nos dice que una mente científica y artística consiste en utilizar de manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento. Una mente ética, vivir y convivir en grupos humanos complejos y heterogéneos. También tenemos una mente personal, pensar, hacer y vivir de forma autónoma. Cómo aprender a lo largo de la vida. Bueno, también habíamos comentado de algunas competencias que podemos nosotros adquirir dentro del siglo XXI. Una de estas es obviamente conocimiento en la utilización de herramientas tecnológicas, ¿no? Aprendizajes, la sociedad, la comunicación, las tecnologías, etc. Maneras de pensar, mire, la creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, aprender, ¿sí? ¿Qué significa lo que estamos comentando? Aprender a aprender. ¿Cómo lo podemos interpretar? Como Mirka, buscar la manera de poder aprender para el conocimiento. ya, No que nos enseñen, sino a un autoaprendizaje. eso, ¿verdad? Aprendizaje, muy bien. Mirka, Yo entiendo aprender a aprender porque nosotros mismos busquemos las herramientas que nos ayuden a generar un autoaprendizaje, como dijo el compañero. muy bien. Que Bueno, siga, Mirka. no, que es ¿Cómo se quiere es, complementar? que nosotros o sea, nosotros somos los encargados de generar nuestro propio conocimiento. Muy, De esa manera para nuestro desarrollo. muy bien, gracias. Maneras de trabajar, mire, bueno, en esta sociedad que va evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Primeramente, la comunicación. Si no hay comunicación, obviamente se me va a hacer muy difícil poder desenvolverme dentro de esta sociedad. Otro de los aspectos también importantes que se requiere hoy en día es el trabajo en equipo, ¿sí? Llevándonos a lo que es la colaboración. Trabajo en equipo consiste obviamente en que todos los integrantes del grupo colaboren, ¿no? Colaboren o aporten con sus ideas, con sus conocimientos, inclusive con sus experiencias. Mire lo importante. Si no sucede esto, obviamente no van a llegar al objetivo para el cual fue formado el trabajo, el equipo, ¿no? Maneras de vivir en el mundo, ciudadanía, en el ámbito local, global, regional, sí, vida y carrera, entre otros aspectos a tomar en cuenta. Tenemos aquí algunas competencias digitales que nos exigen, ¿no? El hoy, por ejemplo, visión estratégica, gestión de la información, comunicación digital, trabajo en red, aprendizaje continuo, conocimiento digital, orientación al cliente, liderazgo en red. Mire, todas estas competencias, como su nombre le indica, están orientadas al ámbito digital, no tecnológico. Entonces, en algún momento habíamos comentado que si nosotros no sabemos utilizar
o tal vez somos reacios a utilizar las tecnologías de información y de comunicación, se nos hace muy complicado poder ser competitivos, ¿no? En esta sociedad. Entonces, es algo muy importante saber utilizar, ¿sí? Todas estas tecnologías. Mire, ¿qué observa usted aquí? El Internet de un minuto. A ver, ¿qué observamos? Varias aplicaciones, Netflix, YouTube, WhatsApp. ¿Ya? ¿Con qué herramientas nomás se familiariza usted? Además el WhatsApp, el Messenger, el Instagram. El Snapchat. A ver, yo me familiarizo, ingeniera, con el Messenger, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, el Netflix, el YouTube, Play Store, de igual manera el Tinder, no. El TikTok ¿Ya? y también Snapchat. De ahí los otros no. A ver, los compañeros, observen por favor. Mirka, Mariela y Luzmila. Ujú. Ya, profe. En imagen yo observo todo lo que es redes sociales, plataformas y la cantidad de suscriptores, de gente que se conecta por minuto. Me parece que es las visualizaciones que hay. Y o sea, para mí es un consumo masivo. Yo principalmente las plataformas que más uso dentro de las que están ahí es Facebook, Netflix, Snapchat, WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram y, y las aplicaciones que son para compras. Veo también que están para descargarse, está Google Play y la App Store. Entonces, a mí me lleva esto a que tenemos un consumo masivo de todo lo que es tecnologías, en especial redes sociales. Ya, muy bien, ¿no? Mariela, Creo que en este tiempo es donde más, en este siglo es donde más se usa full la tecnología, hasta para económicamente, para ciertas personas que lo utilizan como un medio de trabajo, no sé. Y lo que yo más uso es el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, el Instagram, Twitter, Snapchat, Netflix, YouTube, TikTok, que es lo más usado hasta ahora. Nada más. muy bien. Luzmila y Jennifer. Ya, a ver, dicen. Sin duda alguna, esto ha sido un avance súper bueno, ya que nos ahorra hasta tiempo. Y yo me familiarizo más con el WhatsApp, el Messenger, el Facebook. Eso, Liz. Muy bien. Jennifer, Ya, Liz, ya le dije. tal vez quiere complementar algo, Jennifer. No, dicen, hay muchas ventajas, por lo que también nos da buena información con esto también de la educación, así que nos permite investigar y tener nuevos conocimientos. Muy bien, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros la gran cantidad de herramientas que, bueno, son más utilizadas en nuestro medio, en nuestro diario vivir. Mire, tenemos las redes sociales, hay aplicaciones para compras, tenemos el YouTube, que obviamente se ha transformado en una de las herramientas muy utilizadas dentro del ámbito educativo, ¿sí? Donde existe gran cantidad de videos relacionados a diferentes temáticas. Entonces, podemos observar que existe diferentes herramientas tecnológicas que obviamente se las puede aplicar, se las puede utilizar dentro de lo que es el ámbito educativo. No son las únicas, existen muchísimas otras herramientas, ¿no?
Aquí podemos nosotros también hablar de las nuevas tendencias educativas, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, inclusive el análisis de casos, bueno, entre otros, ¿no? Aprendizaje por proyectos, tenemos los entornos personales de aprendizaje, los MOOC, el mobile learning, aprendizaje a través de móviles. Mire que existe gran cantidad de aplicativos o de las apps, ¿sí? Que son específicamente utilizadas para móviles, ¿no? Para celulares, tenemos las tabletas o tablets, agendas electrónicas, entre otros, que nos pueden ayudar estas aplicaciones o estas apps para el proceso educativo. Y los famosos MOOC, como tenemos ahí, son plataformas educativas que han sido utilizadas específicamente por instituciones de carácter educativo, ¿no? Instituciones educativas, donde el docente, en este caso el tutor, ¿sí? Coloca los recursos necesarios para llevar la formación educativa de sus estudiantes y el estudiante, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tiene, ingresa a la plataforma, revisa, analiza, reflexiona y cumple con todas las actividades estipuladas en aquella plataforma. Buenas tardes. Tenemos aquí también las herramientas educativas. Mire, algunas de las herramientas, obviamente no son todas, ¿no? Existen infinidad, muchísimas herramientas que pueden ser aplicadas al ámbito educativo. Por nombrar algunas, tenemos aquí los blogs. ¿Habrá alguien tal vez ingresado a los blogs? A ver, chicos, ¿sabe alguien qué es un blog? Bueno, un blog es un espacio en la web, Sí, ¿no? Que son de un tema en específico, ¿sí? Donde el dueño de este blog o diseñador del blog ingresa información referente a esta temática. Y también las personas que visualizan el blog tienen la oportunidad de poder ir ingresando comentarios, ¿sí? A este blog como tal. Tenemos el Evernote, es otra de las herramientas también muy utilizadas. Es una herramienta en línea, ¿no? Que pertenece al grupo de las herramientas en la nube o de la computación en la nube. Entonces, mire, este Evernote es muy parecido a lo que es un blog de notas o a una agenda electrónica como tal. Google Maps, ¿para qué es utilizado? para la ubicación, Ya, para para encontrar guiarnos. ubicaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos obviamente un uso dentro del ámbito educativo, mire, se lo puede utilizar, se lo puede aplicar en diferentes ámbitos. El Google Doc, ¿quién ha utilizado Google Doc? ¿Alguien? Bueno, esta herramienta obviamente pertenece también a la computación en la nube, a la nube, ¿no? Nosotros podemos acceder a Google Doc una vez que tengamos una cuenta en Gmail. Entonces, directamente tenemos el acceso al Google Drive y dentro del Drive encontramos esta herramienta que es un procesador de texto en línea. Hace la misma función que Word, pero en línea. Usted no tiene que descargarse ni instalar nada en su computador. Todo está en línea. Tenemos los mapas mentales. ¿Para qué sirve un mapa mental? Obviamente para resumir contenidos, para poder determinar o colocar ideas principales sobre una temática en particular, ¿no? Inclusive existen en la web diferentes herramientas de carácter gratuito que me permiten a mí realizar o obtener estos mapas mentales. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Miro. Miro es una herramienta para realizar mapas mentales. Bueno, más adelante también realizarán ustedes un trabajo, ¿no? Y obviamente aplicarán estas herramientas, pero con todo ya les adelanto, vamos a utilizar Miro. Es una herramienta gratuita en línea, en la web, y que permite inclusive trabajar en forma colaborativa. ¿Qué significa en forma colaborativa? Que varios usuarios pueden manipular, pueden diseñar, ¿sí? En el mismo documento, ¿sí? Todos pueden estar al mismo tiempo colaborando, en este caso para la creación de mapas mentales, de un diagrama de flujo, de un organigrama, de una lluvia de ideas, bueno, entre otros, ¿no? También se utiliza lo que son pizarras digitales interactivas, la WebQuest, los wikis, YouTube, como habíamos ya comentado, YouTube se ha convertido en una herramienta fundamental dentro del ámbito educativo, ¿no? Existe gran cantidad de videos relacionados a una temática en particular y que obviamente se lo puede utilizar en educación. Por nombrar algunas de las herramientas que son utilizadas. Aquí podemos también hablar de las plataformas educativas, como por ejemplo Moodle,
lo que estamos utilizando aquí en la universidad, ¿no? El EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Mire, también es una plataforma educativa que me permite llevar esta interacción entre el docente y el estudiante. Encontramos también, bueno, podemos llegar a una conclusión en cuanto a lo que es la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Las habilidades digitales son esenciales para acceder a una amplia gama de oportunidades en el siglo XXI. Las instituciones de educación superior que implementan estrategias de habilidades digitales de amplio alcance consiguen que sus estudiantes tengan las habilidades necesarias para que puedan encontrar empleo con mayor facilidad. Entonces, lo que hemos venido insistiendo, debemos conocer o debemos adquirir competencias digitales para poder ser competitivos. Ahora sí llegamos a lo que es la educación a distancia. Bueno, ya usted tiene conocimientos previos sobre lo que es la educación a distancia. Recordemos que una de las características específicas de la educación a distancia precisamente es que generalmente se accede a este tipo de modalidad o educación cuando los estudiantes tienen dificultades para poder acceder en forma física a las aulas de clase, ¿no? A recibir su formación académica. Entonces ahí es donde, donde se puede, o tenemos, mejor dicho, la oportunidad de poder acceder a lo que es la educación a distancia. Pero la educación a distancia no es que aparece ya recién. Inclusive, bueno, de acuerdo a varios autores, nos comentan que apareció ya en épocas anteriores, donde no se lo conocía como lo conocemos como educación a distancia, pero ya se utilizaba ciertos procesos de este tipo de modalidad, las cuales la vamos a analizar en este momento, ¿no? Para algunos teóricos, los orígenes de la educación a distancia se remontan a las épocas de las civilizaciones egipcia, hebrea, a través de cartas instructivas. Mire, y en estas épocas había una especie de cartas instructivas que se enviaba de un lugar a otro lugar con el objetivo que la otra persona conozca, ¿sí? Y al momento de conocer está adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Obviamente está formándose en una temática en particular. Entonces, si nosotros analizamos aquello, estamos ya fomentando lo que es la educación a distancia. Podemos también hablar que se señala, ¿no? Que estos autores señalan que podemos observar más ejemplos en las culturas griegas y romanas, con las cartas científicas y los escritos de Cicerón, Horacio y Séneca, según lo que nos habla el autor García 1999. Mire, ya se comenzó a enviar estas cartas científicas, estos escritos, entonces obviamente ya se llevó lo que es este proceso de educación a distancia, ¿no? Ya. En cambio, otro autor, bueno, o inclusive este autor mismo nos comenta, García 1999, que a pesar de todos estos antecedentes, refiere que la mayoría de los expertos señalan que el comienzo de la educación a distancia se da específicamente en el siglo XVIII, en forma concreta en 1728, con la publicación de un anuncio en la Gaceta de Boston, en donde el profesor Pillins ofrecía material de enseñanza y tutorías por correspondencia. A ver, vamos a analizar, por favor, lo que está señalado. ¿Por qué he señalado esto? ¿Qué me da la idea? ¿O por qué nos dice este autor, García 1999, que específicamente la educación a distancia comenzó en el siglo XVIII? ¿Qué sucedió? Según lo que está señalado, entiendo yo que mandaban por correos, así por ejemplo, cartas o así, indicando lo que tienen que hacer, tal vez. Ya, mire. Iván, Porque así inició la educación a distancia mediante ese medio, mediante la correspondencia. ya, mire, si usted analiza, ¿no? Este profesor ya ofreció material de enseñanza, es decir, él elaboró ya material, elementos necesarios, recursos necesarios para que la otra parte que vendría a ser el estudiante los analice, ¿verdad? Los analice, los reflexione de manera que se produzca el autoaprendizaje sobre una temática en particular. Pero ¿por qué medio se utilizaba? ¿Existían las tecnologías de información y de comunicación? No. Por correspondencia. Por correspondencia. Pero el proceso en sí ya se desarrollaba. Entonces el docente realizaba, preparaba todo el material suficiente sobre una temática en particular y obviamente estos elementos se los enviaba
a su estudiante por medio de la correspondencia. Lo que dio lugar a ¿qué? A una educación a distancia. El docente y el estudiante nunca se encontraron físicamente, pero se llevaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué? A través de la correspondencia. 100 años después, Suecia publicó en su periódico en donde puso un anuncio que ofrecía la oportunidad de aprender redacción por correo postal. Entonces ya se dio inicios a lo que es la educación a distancia, ¿verdad? El avance, según Hernández 2003, mire, este autor nos habla que el avance tecnológico que se tiene en las últimas décadas y el desarrollo de las redes de comunicación a través de la llegada del Internet son la base para que esta modalidad de educación adquiera un auge cada vez mayor, que sin duda favorece a la construcción del conocimiento y el desarrollo del carácter cognoscitivo de las actividades formativas. Entonces, este autor nos dice que, obviamente, con la llegada de las tecnologías de información y de comunicación, esta modalidad va adquiriendo mayor aceptación, ¿no? Entre las personas que necesitan estudiar. Sí, se les hace más fácil este proceso. Una de sus principales características precisamente es lo que estamos comentando. Mire, esto es una de sus características. El distanciamiento físico entre el profesor y el alumno. En los sistemas de educación a distancia, el tiempo y la distancia adquiere un nuevo matiz, ya que el estudiante accede a su curso o materia a cualquier hora del día o de la noche desde la comodidad de su casa, empresa u oficina. Bueno, en otras palabras, algunos autores también lo conocen a la educación a distancia como la educación en casa, ¿sí? Educación en casa. Siguiendo con las características de esta modalidad de educación a distancia, podemos mencionar que tenemos la posibilidad de obtener tutorías o apoyos online, donde el estudiante interactúa con el asesor por medio de mensajes o videoconferencias. La utilización de los medios electrónicos es otra característica, más que se le emplea, donde se emplean, ¿no? Plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, material visual, cursos MOOC, que también ya les había comentado, acceso a tutores, entre otros, ¿sí? La educación a distancia, bueno, en sí podemos decir que me permite aplicar estrategias, métodos, técnicas y herramientas para llevar el proceso formativo. A más de las tecnologías de información y de comunicación, también se puede utilizar folletos, módulos, bueno, etcétera, ¿no? Diferentes elementos o recursos que otorgue el profesor investigado. En esta modalidad de educación, las edades y las ocupaciones de los estudiantes no son limitaciones. Esto quiere decir que si el estudiante tal vez trabaja o hace alguna otra actividad y obviamente piensa que por eso no puede asistir o formarse a través de esta modalidad, está equivocado, ¿no? Porque precisamente esta modalidad de educación a distancia pretende aquello, que las personas que tal vez por circunstancias de trabajo, tal vez por la edad o cualquier otra circunstancia, se les hace difícil acceder en forma física a una entidad educativa. Entonces, como ya habíamos también analizado en la presentación anterior, habíamos visto que precisamente una de las características de la educación a distancia era que el estudiante tenía, ¿no? o podía acceder, mejor dicho, a la información o recursos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenía. En esta modalidad de educación, las edades y las ocupaciones de los estudiantes no son limitaciones, además que los criterios de selección son menos exigentes que en la contraparte escolarizada. ¿Quién nos dice esto? Díaz y Esteban en el año 2011. Anteriormente, la necesidad de trabajar de los adultos los marginaba de la posibilidad de seguir instruyéndose en esta modalidad. Por lo mismo, el grupo de alumnos es muy heterogéneo, ¿sí? Debido a la edad y a las ocupaciones que estos tienen. ¿Qué autor nos está comentando? Corrales 2008. La educación a distancia les permite a los estudiantes ingresar de forma más fácil a cursos o materias en las cuales habría un cupo limitado si se tratase de un curso presencial. Además, estos alumnos se encuentran regularmente en lugares lejanos, trabajando en horarios que les impide asistir a su escuela presencial. A ver, esta partecita la vamos a analizar. ¿Por qué ustedes creen que hay cupos limitados en la presencialidad? Por el espacio físico, de pronto.
Ya, uno de los factores es el espacio físico, ¿verdad? Las aulas. Entonces, obviamente, si tienen una aula determinada de un determinado tamaño, necesitan un cupo limitado de estudiantes que accedan a estas aulas. Entonces, esa también es una ventaja de la educación a distancia. Entonces, muchas Por veces en la el, presencialidad no se puede acceder o existen cupos limitados, ¿no? Pero la educación a distancia, bueno, sí me da esta posibilidad. Carlos. también por el, bueno, uno por el recurso físico y otro por el recurso intelectual, que son los profesores. Ya puede ser que no existan una cantidad determinada de docentes, no puede ser, ¿sí? Entonces, bueno, puede existir muchísimos factores que limiten esto, pero tomemos en cuenta que en cambio la educación a distancia lo toma como una ventaja, ¿sí? Nos da la posibilidad de poder acceder. Otra característica que se puede observar es que el alumno es quien debe gestionar la generación de su formación, es decir, es el creador y es el protagonista de su propio aprendizaje. Seguimos insistiendo en aquello. Al tratarse de un proceso con bastante autonomía, la responsabilidad reposa en el alumno. Entonces, aquí tenemos otro término que también quisiera que analicemos, ¿no? ¿Qué es la autonomía y por qué aparece este término aquí dentro de la educación a distancia? ¿Por qué la autonomía? ¿Por qué? Mariela. Porque aunque las clases sean virtuales, depende del estudiante. Es ser responsable con las tareas o cómo él tome la materia en sí para su aprendizaje. Muy bien, ¿no? Bueno, cuando se habla de autonomía, generalmente se habla que el propio estudiante va a ser aquel que lleve, ¿no? Su proceso formativo como tal. Recuerde que cuando analizábamos el sílabo de la asignatura, habíamos dicho que generalmente existen dos componentes de aprendizaje. El aprendizaje en contacto con el docente y el aprendizaje autónomo. El aprendizaje en contacto con el docente, directamente está el docente con los estudiantes, ¿no? Pero el autónomo, el estudiante lo está realizando por sí solo sus actividades, ¿sí? Entonces, en este tipo de educación a distancia, lo que sobresale es la autonomía, ¿sí? La responsabilidad reposa en el alumno totalmente. Por otra parte, el estudiante cuenta con una gran variedad de medios y materiales elaborados por el docente para fomentar el autoaprendizaje, ¿sí? Y nos habla esto Corrales 2008. Una característica más de esta modalidad es la capacidad para ofrecer los mismos programas que ofrece la educación tradicional, pero con el plus de estar al alcance de poblaciones e individuos que se encuentran a grandes distancias. Entonces, podemos interpretarlo que no por ser a distancia va a ser la educación, no va a ser de calidad. Entonces, se puede llevar de la misma manera que una educación presencial, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la educación a distancia? Mire, el estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. El estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades, ya habíamos hablado, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que él tiene, ¿no? Accede a revisar todos los contenidos, todos los recursos para su autoformación. El estudiante recibe asesoría individualizada a lo largo del proceso formativo. Entonces, recordemos que el docente se convierte en un tutor. Reducción de costos, ya que no requiere de grandes inversiones en edificios o equipamiento en aulas. Obviamente, entonces la institución educativa va a reducir sus costos, ya que no va a hacer ningún tipo de construcción, ¿no? O ampliación en el caso de que exista mayor cantidad de alumnos. Es una buena opción para la formación continua, programas educativos cada vez con mayor calidad. Pero también podemos encontrar las limitaciones de la educación a distancia. La inversión inicial puede ser grande en comparación de la educación tradicional, ¿sí? Puede darse el caso que si se opta por este tipo de modalidad, si se utiliza como medio las tecnologías de información y de comunicación, tiene que tener acceso a Internet, tiene que tener tal vez un computador, un móvil, bueno, entre otros. Puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Por qué este punto lo consideramos como una desventaja o limitación? ¿Qué sucede aquí?
Diga, Mariela, por favor, continúe. Sobre lo que está usted diciendo la educación a distancia es según lo que dice que no tenemos mucho contacto con los estudiantes porque solo les conocemos físicamente por las pantallas, pero no estamos en contacto presencial con los compañeros. Como se puede decir. Muy bien, ¿no? Entonces, mire que puede ser una limitación o inclusive una desventaja a lo que estamos comentando, que existe menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo, por estar en forma distanciada o si está trabajando una herramienta de tecnologías de información y de comunicación, obviamente existe menos contacto con el resto de personas. Otro punto tenemos que la tecnología necesaria para el proceso educativo puede ser inaccesible por su costo. Problemas a la hora de acceder a los recursos disponibles en la red. En el caso que se esté trabajando con las tecnologías de información y de comunicación, muchas veces falla el internet, falla de electricidad, bueno, entre otros, ¿no? Presenta problemas de acceso a la información para las personas que no se encuentran familiarizadas con la informática. Bueno, hay personas obviamente que tal vez no tienen conocimientos en la utilización de estas herramientas, ¿no? Recordemos que hoy en día también existe la brecha digital y obviamente se los conoce, bueno, a estas personas como analfabetos digitales, que no saben utilizar o no aplican lo que son este tipo de tecnología. Algunos programas educativos no son adaptados a la modalidad de distancia, por lo que presentan problemas para llevar a cabo todas las actividades. No todos los docentes se encuentran capacitados para impartir cursos en la modalidad a distancia. ¿Sí? Entonces, puede también ser un factor negativo o una limitación, ¿no? Tenemos también retos de la educación a distancia. Para que esta modalidad se fortalezca en nuestro entorno, es necesario que principalmente los docentes miren bajo otra perspectiva esta modalidad de trabajo que está encaminada en todo momento a fortalecer a la educación. Estar abierto a sus nuevos saberes y apostarle a una consolidación y reconocimiento por parte de las universidades, instituciones y sociedad en general. ¿Sí? Entonces, también debemos aquí recalcar o diferenciar 4 tipos de modalidades. La modalidad presencial, la modalidad a educación a distancia. También encontramos a la educación virtual y a la educación en línea. Todas estas modalidades o educaciones ¿serán lo mismo o tendrán o se diferenciarán en qué? A ver, vamos por la modalidad presencial o educación presencial. ¿Cuál será una característica fundamental de esta educación? La característica principal de este tipo de modalidades es que estamos presentes, o sea, en un mismo sitio, tanto el docente como el estudiante. Muy bien, ¿no? Esa sería una característica fundamental, Iván. Esa iba a decir. Esa característica iba a decir. A ver, ¿qué iba a decir? A ver, coménteme lo que usted opina. No, esa característica iba a decir, o sea, él pensaba que iba a decir mal la respuesta, pero sí, sí dijo bien. Entonces, por eso iba a decir. Bueno, ya muy bien. A ver, vamos con la modalidad virtual o educación virtual. A ver, Mariela. En la modalidad virtual se podría decir que el profesor guía al estudiante y depende del estudiante fortalecer sus conocimientos. Iván. Se puede conectar, uno se puede conectar a las clases de manera, uno se puede conectar a las clases en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, este tipo de educación virtual, su característica fundamental es que se utiliza 100% tecnologías, ¿sí? De información y de comunicación, 100%, ¿sí? Esa es la educación virtual, plataformas educativas, por ejemplo, lo que estamos trabajando en este momento, plataformas o software para videoconferencias o reuniones virtuales,
bueno, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, totalmente se utilizan las tecnologías para poder llevar este proceso formativo. Ya, en línea, la educación en línea. ¿Cuándo se produce? Una educación en tiempo real. Mariela. Eso le iba a decir, dígame. En tiempo real, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento, mire, donde los estudiantes y el docente se encuentran, se encuentran analizando, ¿sí? O como se lo conocía, ¿no? Existe un aprendizaje en contacto con el docente. Y por último tenemos Iván. A ver, Iván, ¿qué nos quiere comentar? Es una educación sincrónica. Sí, exactamente. Al hablar de sincrónico, en tiempo real, lo que estamos haciendo en este momento, esto es una educación sincrónica, lo que estamos justo en este momento a través de esta plataforma de videoconferencias, ¿no? Y tenemos también bueno, también lo vamos a comentar a la modalidad híbrida. A ver, ¿qué es la modalidad híbrida? La modalidad híbrida sería que forma tres aspectos: lo virtual, lo tecnológico y lo presencial. A ver, si hablamos nosotros de virtual, obviamente estamos utilizando ya herramientas tecnológicas, pero muy bien, ¿no? Podemos decir que la modalidad híbrida es una combinación de las dos modalidades, presencial y virtual, ¿sí? Esa es la modalidad híbrida, presencial y lo virtual. Listo, chicos. No sé si tienen tal vez alguna inquietud. Ya tienen conocimientos previos de lo que es la educación a distancia. Simplemente estamos reforzando esta temática como tal, ¿no? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta?